Buenas tardes, amigos y hermanos en Cristo. Para la predicación del Evangelio hoy día vamos a leer Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. Vamos a leer algunos versículos. Y dice Apocalipsis 20, versículo 11, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Que Dios añada bendición a su palabra. Amén. Hemos leído un texto bíblico que nos habla de los acontecimientos finales. Este libro de Apocalipsis nos habla de los acontecimientos finales. ¿Qué es lo que le va a pasar, por ejemplo, a estos cielos, a esta tierra? Estos presentes cielos a esta presente tierra. ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le va a suceder? ¿Cuál es el destino final de Satanás y de sus demonios? ¿Cuál es el destino final de los creyentes, los que hemos creído en Jesucristo? Lo encontramos en Apocalipsis 21. ¿Cuál es el destino final nuestro? Y aquí hemos leído el destino final de aquellos que han rechazado la oferta de amor, de misericordia que Dios le ha hecho a través del Evangelio, el cual nos habla de Cristo y el crucificado. El gran trono blanco. Aquí, en este trono, no es para ver quién se salva y quién se pierde, quién va a ser condenado. En este gran trono blanco están todos condenados. Solamente van a oír la sentencia dictada por el juez conforme a las cosas que están escritas en los libros. Y su sentencia será al lago que arde con fuego y azufre. Este pasaje es uno de los pasajes más tristes de toda la Biblia. Este es el destino final de aquellos que habiendo oído el mensaje del Evangelio, lo han rechazado. Vamos a ir al pasaje, dice, y vi un gran trono blanco. Este es el que habla aquí, es el apóstol Juan, que se le fueron reveladas estas cosas. Él vio en visión el gran trono blanco, y él dice, vi un gran trono blanco. Él lo vio, y vio este gran trono blanco. Y dice que vio también al que estaba sentado en él. No nos dice quién es, pero si leemos su evangelio, él nos dice quién es el juez, a quien Dios ha colocado. Él dice que el Padre nadie juzga, Juan 5, 22, sino que todo el juicio dio al Hijo. Todo el juicio dio al Hijo. El apóstol Pablo también nos dice que Dios juzgará los secretos de los hombres por Jesucristo. Él va a juzgar por Jesucristo. También Pablo le dice allí en Atenas, le habla a los atenienses que se arrepientan porque Dios ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. Y este es Jesucristo. Jesucristo es aquel que se sienta en el trono. Juan dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. Y dice, delante de aquel huyeron los cielos y la tierra. Es decir, la tierra y los cielos van a desaparecer, estos presentes cielos y esta presente tierra. Porque Dios va a crear cielo nuevo y tierra nueva. Lo dice Juan también en Apocalipsis 21. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva donde el mar no existía más. También esto nos habla el profeta Isaías.
65 nos dice, y 66, usted lo busca ahí, que 65, 17, que los presentes cielos y la presente tierra desaparecerán y no habrá memoria de ello. Y los cielos nuevos que Él va a crear y la tierra nueva que Él va a crear van a permanecer firmes y para siempre. Pero estos presentes cielos y esta presente tierra van a ser desaparecidos. Por la misma palabra que Dios lo creó. Dice el apóstol Pedro en su epístola, que algunos que se burlan, se ríen de que el Señor no ha cumplido su promesa. Y Él anima a los suyos, a los creyentes, que tenemos que tener paciencia. Porque la paciencia del Señor es para salvación. Él no retarda su promesa, como alguno la tiene por tardanza. Un día el Señor dice, como 1000 años y 1000 años es como un día. Pero el Señor vendrá. Y Él nos dice que estos presentes cielos y esta presente tierra están reservados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Los cielos pasarán con gran estruendo, dice, y la tierra y sus obras serán quemadas. Porque nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y después dice en el 12 o en el 13 que el mar entregó a los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ello. Y en el 12 dice, y estaban de pie. Estos muertos estaban de pie ante Dios. Muertos grandes y pequeños estaban de pie ante Dios. Y esto no significa que son niños, cuando dice grandes y pequeños, ¿no? Está hablando de nivel social, intelectual y de poder y de autoridad. Aquí habrán reyes, capitanes, presidentes, hombres ricos, hombres pobres, libres y esclavos. Nos dirá también Apocalipsis, hablando de cuando la ira de Dios venga. Muchos se esconderán en las cuevas, en la gran tribulación. Y entonces aquí habrán todo tipo de personas, toda clase de personas. Pero aquí no importa los títulos, sino aquí van a ser todos iguales. Todos están condenados, todos estarán de pie ante Dios. Y no solamente estarán los incrédulos, o sea, los incrédulos sí van a estar, y van a haber muchos aquí que conocieron la verdad, pero la rechazaron. Hay muchos van a estar aquí, personas que creyeron el Evangelio superficialmente, pero cuando vino la prueba, se volvieron atrás, como aquella semilla que cae en pedregales. La reciben con gozo, la creen, dice, pero viene la prueba y regresan. Y Pablo dice, ¿por qué no perseveran, Corintio? Porque su fe fue vana. Es una fe fingida. El apóstol, el escritor a los hebreos dirá, animando a los creyentes que deben tener paciencia, debemos tener paciencia y seguir adelante, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Porque si retrocediésemos, dice, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Habrá muchos que profesaron una fe y estarán aquí. Habrán otros que apostatarán, dice el apóstol Pablo, que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a doctrina de demonio. ¿Sí? Y quizás le dirán al Señor en aquel día, Señor, hemos hecho muchos milagros, hemos predicado en tu nombre, y el Señor tendrá que decirle, nunca os conocí, nunca tuve una relación con ustedes, nunca realmente creyeron en mí. Así que aquí habrá grandes sorpresas también. En el gran trono blanco, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. De pie. Y los libros fueron abiertos, dice. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Cuáles son los libros? La palabra de Dios nos enseña que Dios
está registrando cada cosa nuestra, cada pensamiento, cada palabra, cada acto. Está quedando registrada en un libro de memoria. No que tenga libro, pero para poder entender nosotros, Dios dice que hay un libro. Hay libros y entonces ahí está el registro de nuestra vida, de la vida del hombre. Es decir, está el registro de la vida de estos hombres que están aquí de pie. Dice que están muertos. No debemos pensar que son cadáveres que están de pie, no. Cuando dice que son muertos, están de pie, nos habla de que estos hombres murieron y ahora han vuelto a la vida, se han puesto de pie, han resucitado. La muerte entregó su muerto, la muerte y el Hades, dice, y el mar, y están ahora de pie ante Dios, han vuelto a la vida. Esto la Biblia le llama la resurrección para condenación. Le llama el mismo Señor Jesucristo en Juan 5, 29. Y Daniel dirá la resurrección de vergüenza y confusión perpetua. Porque todos vamos a resucitar, dijo el Señor. También lo dijo el apóstol Pablo. Cristo es la primicia y luego los que son de Cristo en su venida, ellos, nosotros, ¿cierto? Los creyentes ya han resucitado mucho antes, están con el Señor, estaremos con el Señor, pero después dice, Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida y luego el fin. Y este es la resurrección de condenación. Todos estarán de pie ante Dios y entonces los libros serán abiertos. El sabio Salomón, Eclesiastés, dice que tú andes en la vista de tus ojos, en los deseos de tu corazón, pero tienes que tener en cuenta que de todas estas cosas Dios va a traer a juicio esta obra. Todas estas cosas tú tienes que rendir cuenta. Todos tenemos que rendir cuenta, dice allí. Y dice que te habrá toda obra a juicio, aún aquellas cosas encubiertas. Apocalipsis, o sea, Eclesiastés 12, 14 y 11, 9. Y Dios traerá, dice juicio, aún lo secreto de nuestro corazón, lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos 2:16. Y el mismo Señor dijo que toda palabra ociosa que el hombre hable dará cuenta en el día del juicio. Toda palabra dará cuenta en el día del juicio. Así que cada palabra está siendo registrada. Cada pensamiento, cada mal acto está quedando registrado en un libro. Jeremías dirá que los pecados de los hombres están registrados en el corazón, en metal eterno, con cincel de hierro y punta de diamante. Así que están tan frescos en la memoria del Altísimo como si fuese ayer. ¿Qué se habrá escrito en ese libro ayer? Una semana atrás, unos años, quizás no los acordamos, pero ahí están. Y un día van a salir a la superficie. Algunos pecados no se ven, dice el apóstol Pablo. Los pecados de muchos de algunos, dicen, no se hacen patentes. Pero en el día del juicio, todo saldrá a la luz. Timoteo 5, 24. Allí saldrá a la luz, saldrá a la luz. Y también saldrán las intenciones del corazón. Muchos hicieron muchas obras buenas delante de los hombres, pero Dios dice que Él sacará a luz las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Nos dice Corintios 4, 5, primera de Corintios. Así que allí van a estar registrado la vida del hombre, desde el momento que nació hasta que muera. Y esta lista de mandamientos que está en contra del hombre, que es contraria a él, le condena. Y el juez va a tomar este registro y va a dictar sentencia conforme a lo que está escrito. En este juicio no hay engaño. Nadie va a poder engañar a nadie. Todo va a ser conforme a lo que está escrito. Y dice, y aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué? Porque todo lo que estaba escrito, ¿cierto?, los condenó. Fueron condenados conforme a lo que estaba escrito. Y fueron, dice, cada uno, uno por uno. Así que uno por uno estará en este trono, en el gran trono blanco. Uno por uno.
Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el destino final de cada uno de estos que están aquí. ¿Estará usted en este gran trono? Piense. Todos aquellos que rechazan el Evangelio. Si usted ha rechazado el Evangelio y usted muere esta noche o en una hora más, no cabe duda que usted estará aquí por haber rechazado el Evangelio. Quizás una y otra vez escucha el Evangelio y no lo recibe. O quizás se engaña a sí mismo, piensa que usted es un cristiano verdadero. Pero Dios dice en su palabra que nosotros debemos creer en Jesucristo. Es un mandamiento. Juan dice, este es el mandamiento, que creáis en Jesucristo. Es un mandamiento. Debemos creer y las consecuencias es vida eterna. Vida eterna. No ir al juicio. Juan mismo lo dijo por boca del Señor. El boca del Señor dijo ahí, el que oye mi palabra y crea al que me envió no irá a juicio, no irá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. No irá a juicio, porque todos los que están en Cristo Jesús, no hay condenación para ellos. El hombre va a un juicio, va condenado, pero como está en Cristo, el juez dice, está libre. No hay, es declarado justo ante la ley. ¿Por qué? Porque está en Cristo. Por oír la palabra de Dios y creer en el Evangelio. Pero aquellos que rechazan el Evangelio estarán aquí. Si usted dice que ha creído en Cristo, usted tiene que examinarse. El apóstol dice, examínense si realmente están en la fe. Probado, dice, probado. ¿Por qué? La Biblia nos enseña, por ejemplo, que hay muchos que oyen y no hacen, y son condenados. También nos habla de la virgen insensata, prudente, la virgen insensata y la virgen prudente. Muchos tienen la lámpara es a mis pies tu palabra, pero no han creído en Jesucristo, por lo tanto no tienen el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Por eso le dirá en aquel día a muchos, no te conozco. Aun cuando ellos le digan, hemos predicado, le hemos enseñado, hemos hecho milagros, hemos trabajado, y el Señor le dirá, nunca os conocí. ¿Quién son los que están inscritos en el libro de la vida? Son aquellos que, habiendo oído el Evangelio que me habla acerca de Cristo y el crucificado, habiendo oído acerca de Cristo, habiendo oído acerca de su obra allí en la cruz y habiendo aceptado, creído genuinamente en la persona y obra de Cristo, esa persona es inscrita en los cielos. Y no hay mayor gozo que debe tener un creyente que su nombre está inscrito en los cielos. Eso le dijo el Señor a los suyos. Le dijo cuando ellos venían gozosos, porque los demonios se sujetaban a ellos echaban fuera demonios y se gozaban. Y el Señor les dijo, no se gocen por eso, ustedes deben regocijarse que su nombre está inscrito en el libro de los cielos. Eso es el mayor tesoro del creyente. ¿Por qué? Porque un día entraremos allí, al cielo. Entraremos a la presencia de Dios cuando el Señor venga por nosotros. Eso le prometió el Señor a cada uno de nosotros, a los apóstoles y también para todo creyente, que Él fue a la casa del Padre, pero un día Él iba a regresar. Iba a venir a buscarnos para llevarnos a casa, aquella casa donde está nuestro Padre Celestial. Así que, amigo, usted que no ha creído en Cristo, tiene que pensar en esta gran verdad, en esta gran lectura que hemos leído acerca del gran trono blanco. ¿Por qué los que están inscritos en el libro de la vida no van a ser lanzados al lago de fuego? ¿Por qué no van a ser juzgados? Porque somos iguales que ellos. La única diferencia es que hemos creído en Jesucristo, hemos creído en su obra. Aparentemente,
somos iguales. Pero delante de Dios no. Porque nosotros al creer en Jesucristo, Dios nos perdona todos nuestros pecados. Aunque estos fueran como la grana, dice, como la nieve serán emblanquecidos. Y el salmista y también el escritor a los hebreos dice que Dios no se acordará más de nuestros pecados. No se acordará más de nuestros pecados. Esa lista de mandamientos, ese registro que estaba registrado, que nos condenaba, que nos era contrario, Dios la anula. Aquel que está inscrito en el libro de la vida, Dios la anula. ¿Por qué? Porque fue clavada en la cruz de Cristo. Es decir, Cristo pagó esta lista de mandamientos. ¿Cómo lo hizo? Muriendo en la cruz. Muriendo en aquella cruz del Calvario. Nadie está ajeno a la cruz. Nadie está ajeno a Jesucristo. Todos hemos oído de Él. Pero la pregunta es, ¿usted qué ha oído de Cristo? ¿Ha creído en Él? ¿Sabe quién es Él? ¿Ha creído en su persona? ¿Quién es Él? Él es mucho más que un hombre. Él es Dios, hombre. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo es Dios, hombre. Emmanuel, Dios con nosotros. Él vino con un propósito a este mundo. Él mismo lo dijo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Génesis nos habla que el hombre se perdió por causa del pecado. El hombre quedó inútil para Dios. Por eso el apóstol Pablo dice a los epístolas, a los romanos, todos se hicieron inútiles. Ya no están cumpliendo el propósito por el cual Dios lo ha creado. El hombre se echó a perder. Y el hombre tuvo que ser sacado. Piense en un microondas que lo tiene en casa usted, o cualquier cosa, un aparato ahí. Se echó a perder, ya no sirve, hay que sacarlo. Está estorbando, hay que sacarlo. El hombre fue sacado del huerto, se echó a perder, ya no está cumpliendo el propósito por el cual Dios lo creó. Debe ser arreglado para que tome ese lugar, o si no, ser quemado, ser echado a la basura. Y Dios dice, todos vosotros sois como suciedad, sois inútiles. Sí. No importa el título que usted tenga, no importa lo que usted sirva en este mundo, Dios dice que es un inútil. Suciedad, dice. Y todo lo que hacemos, dice, no son más que trapos sucios. El hombre necesita ser arreglado. Y a eso vino Cristo al mundo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y allí en la cruz, Él toma nuestros pecados y los carga sobre su espalda. Los carga sobre su espalda. Y Dios viene donde Él para herirlo. Para herirlo. Yo debía morir allí. Yo debía estar bajo de esa maldición. Pero Cristo dice que me redimió, me sacó de esa maldición y Él se coloca bajo esa maldición. Gálatas 3:13. Y entonces Dios levantó su espada contra Él y Él fue herido. Cristo fue herido por Dios. Y ese fue el buen plan de Dios para rescatarnos, para limpiarnos, para hacernos nueva criatura, porque somos hechura suya, es decir, somos arreglados, por así decir. Fuimos creados en Génesis, pero el hombre en la caída se deformó. Y ahora, con Cristo, hemos sido transformados. Hemos sido transformados. Y cada vez que conocemos a Cristo, vamos siendo formados a su imagen a través del poder del Espíritu Santo que está en todo creyente. Cristo murió en la cruz, cargando con nuestros pecados. La ira de Dios cayó sobre Él. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Porque aquel que no hizo pecado, dice el apóstol. Por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos declarados justos ante Dios. Nosotros somos declarados justos. No somos justos, pero la justicia de Dios nos declara justo ante Él porque nuestros pecados han sido imputados en la persona de Cristo y Él nos dio su justicia, nos dio su santidad. Ahora la santidad que tenemos es la santidad de Cristo.
La justicia que tenemos es la justicia de Cristo. Por eso que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hemos sido hallados libres, somos libres. No hay condenación. Y cuando usted cree en Cristo, Cristo, dice Dios, que su nombre, mi nombre, está escrito en el libro de los cielos. Y no hay condenación. Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó al tercer día y a los 40 días Él ascendió a los cielos. Y allí está. Él está intercediendo por cada uno de los suyos, no por el mundo. Él puede salvar, dice a usted, si usted se acerca a Dios por medio de Él, y Él vivirá siempre para interceder por usted. Pero si usted no se acerca a Dios por medio de Él, si usted se acerca a Dios por medio de sus obras, está bajo maldición. La salvación es un regalo, se acepta por la fe. Dios me la da en su gracia y yo la recibo por medio de la fe, que en el sentido bíblico es la confianza total y única del pecador arrepentido en la persona y obra de Cristo. La confianza. Yo tengo que despojarme de toda confianza. No tengo que tener ninguna confianza en mí para salvarme, sino debo colocar toda mi confianza en Cristo Jesús. Pero para poner mi confianza en Cristo Jesús, tengo que creer en Dios, que Él me dice que no hay nada bueno en mí, que soy un inútil, que tengo que ir a Cristo para ser limpiado. Y entonces cuando voy a Cristo dice, soy hechura nueva, soy creado en Cristo Jesús para un propósito, para buenas obras. Pero no, las obras no me salvan. Lo que me salva es una obra. Y no es mía, no es de ningún hombre terrenal, es la obra de la persona y obra de Cristo. Así que le invito a colocar su fe donde Dios ha colocado nuestros pecados, en la persona de Cristo. Dios bendiga su palabra. Muchas gracias a nuestro hermano Alejandro por esta primera parte, una predicación del Evangelio muy clara, muy nítida. Llamamos especialmente a todos aquellos amigos, conocidos nuestros que se conectan muchas veces y que tal vez aún no dan el paso de recibir a Cristo en sus vidas. Dejamos ahora a nuestro hermano Marco, que nos va a dar un ministerio en esta segunda parte de la reunión. Adelante, Marco. Gracias, hermano Andrés. Muchas gracias a Alejandro por la presentación del Evangelio. Es muy importante cada vez que estamos reunidos de esta forma. Hay muchos hermanos que se conectan, en general casi la mayoría, pero también hay amigos, familiares que se conectan también. Quizás muchos de ellos tienen una cercanía con la palabra, un respeto, un deseo de conocer de la Biblia, pero aún están sin salvación, aún están en sus pecados. Hemos escuchado palabras muy solemnes. La lectura de nuestro hermano nos llevó a un momento solemne en el futuro, cuando las cosas están muy hacia adelante, muchas veces no nos llama la atención. Estoy hablando de nuestros proyectos a largo plazo. No sé, uno dice, bueno, estoy trabajando, luego me compraré, no sé, trabajaré, un auto, una casa, formaré una familia, y a lo mejor lo ve muy lejano. Lo que hemos escuchado es palabra de Dios, son las escrituras que nos descorren el velo y nos muestra un momento cúlmine en la vida de los hombres. Y cuando hablo de la vida de los hombres, no solo me refiero a la vida terrenal, sino a un momento establecido por Dios. Dios ha establecido que los hombres mueran una sola vez
y después de esto el juicio. Hay un juicio. Mi hermano ha leído acerca del juicio llamado el gran trono blanco. El juez estará ahí, el Señor estará ahí, como hemos escuchado. Allí estarán grandes y pequeños. Esto nos da el espectro, quizás sin distinción. Pueden ser pequeños de estatura, grandes de estatura, pequeños en este mundo, grandes en este mundo, reconocidos en este mundo, ignorados en este mundo. El espectro es amplio. Allí están delante del juez. Los libros son abiertos. Los libros, dice en plural. Seguramente estará este libro precioso allí también. Serán abiertos los libros, las obras escritas en los libros, no escritas por nosotros. No es una autobiografía que yo voy a escribir lo que yo deseo que quede registrado en ese libro. No, es Dios quien escribe. Es el juez el que abrirá los libros y buscará nuestras obras públicas, secretas, y eso es de mucha reverencia. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El Señor nos muestra en su palabra y nos descorre el velo para mostrarnos acerca del porvenir. Y acompáñenme a leer Lucas el capítulo 13. Allí encontramos algo parecido también. Lucas el capítulo 13. Allí está el Señor en su ministerio terrenal. Dice, vamos a leer a partir del versículo 22, entre el 22 y el versículo 30. Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Hasta aquí en una primera lectura de la palabra del Señor. Vamos a tratar de leer lo que más podamos, la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos interesa leer, explicar, mencionar. Es la palabra de Dios la que queremos que nos lleve hacia la persona del Señor Jesús. Y aquí está el Señor. Y aquí están las Escrituras, relatándonos algo importante en la vida del Señor. Dice el versículo 22, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Es decir, mientras el Señor se dirigía hacia Jerusalén, ya sabemos
el destino del Señor allí en Jerusalén. Este relato no sabemos si esta trayectoria, este recorrido termina en la cruz, aunque el Evangelio sí nos lleva hasta la cruz, en el relato de la vida del Señor. Pero allí está el Señor encaminándose a Jerusalén y visita las ciudades y aldeas. Este es el ministerio que caracterizó al Señor en su tiempo. Aunque el Señor vino para efectuar la obra de nuestra redención y esa obra la consumó en la cruz, allí cual Cordero de Dios, el Señor fue llevado, como dice el profeta, como Cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores o del que lo trasquila o de aquellos que lo trasquilan, enmudeció, no abrió su boca. Y él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y la obra del Señor allí en la cruz fue una obra única, una obra perfecta, una obra consumada a la entera satisfacción de Dios. Por eso que se escribe del Señor que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí está el Señor visitando las ciudades y las aldeas. Él amaba, él anhelaba visitar las aldeas y vemos en los relatos de los evangelios muchas veces entrando de una ciudad en otra, de una aldea en otra, recorriendo las tierras de la Palestina de norte a sur, visitando su ciudad natal, visitando Jerusalén, pasando por Samaria. El Señor recorría y esto caracterizó parte de su ministerio. Quizás si ponemos como una segunda misión, labor, función que el Señor realizó, Él amaba enseñar. Yo sé que hay algunos hermanos que le encanta enseñar y son muy buenos enseñadores. El Señor amaba enseñar. Mientras Él caminaba a Jerusalén, Él enseñaba. Hay otra escritura, dice en el ministerio, en el inicio de su ministerio, dice Mateo capítulo 4, versículo 23, que el Señor recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. No fue él a enseñar puntualmente y terminar, no. Él enseñaba. Y no tan solo enseñaba en las sinagogas, enseñaba en las plazas, como está el relato aquí en Lucas, el capítulo 23, de los labios del Señor, diciendo en las plazas. Allí en las plazas enseñaste, ¿no te oímos allí en las plazas? Bueno, el Señor, parte de su ministerio era recorrer estas ciudades, entrar en las sinagogas, visitar casas para enseñar la palabra del Señor. Y como dice Mateo, para enseñar y predicar el Evangelio. El Señor no solo predicaba el Evangelio, sino también Él sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y esto me llamó mucho la atención cuando leía y buscaba y relacionaba textos en relación a este tema. El Señor salió hacia el pueblo, hacia las personas. El Señor tenía muy, y voy a usar, no sé si está adecuada la palabra, internalizado en Él, muy internalizado en Él las personas que le oían. El Señor buscaba a las personas para enseñarles.
Sí, el Señor enseñó a los suyos. El Señor enseñó a aquellos que le seguían. Pero no nos olvidemos que el Señor en una ocasión, en un recorrido, entró a una ciudad, aldea de Samaria, y allí encontró a una mujer, y allí enseñó a una mujer acerca de lo que era la verdadera adoración a Dios. Allí enseñó a aquella mujer lo que es la fuente de agua de vida, que aquel que bebe de su agua tendrá una satisfacción eterna. Sí, el Señor buscaba a las multitudes y les enseñaba. El Señor también era movido a misericordia. El Señor tenía compasión de las multitudes. Y esto es algo maravilloso. Y aquí está el Señor, en su espectro, en su ministerio amplio. Y yo no sé cuántos de nosotros tenemos internalizado este ministerio del Señor. Yo sé que hay muchos hermanos. Hoy recibimos información, seguramente más tarde, antes de la oración, se va a entregar quizás algún detalle de nuestro hermano Gordon Hanna, un hermano que lleva quizás gran parte de su vida dedicada a la obra del Señor allí en Zambia. Leía un poco acerca de la SIM, de este sirviendo en misión, y leía cómo hay más de 4.000 servidores que han salido para enseñar la palabra a las multitudes, a los campos, a las personas. Sí, hay algunos que son llamados para enseñar y ministrar a los creyentes. Son muy buenos enseñadores, pero la gran mayoría de los hermanos trabaja en el silencio de su corazón y para el Señor, llevando como el Señor llevaba sanidad. El Señor llevaba sanidad física y espiritual. Hay muchos que llevan sanidad para el alma, palabras del Señor que llegan al corazón necesitado, palabras de vida eterna. Gordon allí en Zambia, David allí en África, en el África francesa, y cuántos otros en el África profunda, en Asia, aquí en América Latina y aquí en nuestro país, hermanos que han dedicado su vida para llevar el Evangelio y sanidad espiritual al pueblo. Así que ahí tenemos algo que aprender del Señor. El Señor amaba enseñar. El Señor predicaba el Evangelio del reino. Allí en Hechos, el capítulo 5, allí también vemos el ministerio de la iglesia primitiva. Cuando Pedro y Juan son perseguidos y tomados, queda el registro, este testimonio, en el versículo, en Hechos del capítulo 5, versículos 41 y 42, y dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No cesaban de enseñar todos los días el Señor en las sinagogas y también en el templo y en las plazas. Aquí están los primeros creyentes, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahora estamos en pandemia, estamos confinados, pero el Señor, fíjense, nos permite este medio para entrar en sus casas. Uno puede recorrer. Hay 69 conexiones. Yo veo algunos que están ahí en el patio quizás de su casa,
disfrutando el aire fresco, pero la gran mayoría está en sus casas. En sus casas. Y la palabra del Señor está llegando a sus casas. Está entrando en sus casas. Está siendo oída por los hermanos, por los conocidos, por los amigos, por los queridos. 69 conexiones, quizás más de 80 personas escuchando esta enseñanza, el Evangelio en la primera parte, la palabra de Dios entrando en sus casas, una tremenda bendición. Y allí está el Señor entrando, visitando las aldeas para enseñar la palabra de Dios y para predicar el Evangelio del reino. Y aquí estamos enseñando la palabra de Dios y predicando el Evangelio del reino. Volvamos a Lucas, el capítulo 13. Un segundo pensamiento. Olvidé decir que esa palabra enseñar y proclamar el Evangelio que es mencionada en los Hechos, esa palabra enseñar, está el verbo está en un continuo, enseñando continuamente, proclamando continuamente el mensaje. Estamos confinados, no podemos salir, pero la palabra corre. De alguna manera el Señor va a permitir que la palabra llegue. Si no es por nosotros, será por otros. Pero la palabra llegará e irá a donde el Señor ha establecido que llegue. Esa palabra enseñar es la palabra de donde viene una palabra. Los que son maestros o profesores conocerán la palabra didáctico. Pues esa palabra enseñar viene de esa palabra didáctico, instruir para aprender. Y estamos aquí, cada uno de nosotros, siendo instruidos por la palabra de Dios para aprender, tomar la palabra y llevarla a nuestra vida. Aquí en Lucas, el capítulo 13, está el Señor y ante una pregunta interesante, el Señor responde y tenemos varios versículos que el Señor usa para dar respuesta a esta pregunta que se le hace allí. Dice el versículo 23, el Señor está recorriendo las ciudades y aldeas, está enseñando, está encaminándose a Jerusalén, y allí hay alguien que se le acerca y le dice: Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos los que se salvan? Y respecto del tema de la salvación y el tema del predicar el Evangelio, vemos en las Escrituras que hay otras preguntas muy parecidas o preguntas ligadas al tema de la salvación. Aquí está este hombre preguntando si son pocos los que se salvan. En Hebreos hay otra pregunta que dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y en Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 4, allí hay otra pregunta y dice: ¿cuál será el fin? ¿Cuál será el destino? ¿O a dónde llegarán aquellos que no obedecen? Aquellos que rechazan el Evangelio o la buena noticia. 3 preguntas. Y aquí el Señor recibe esta pregunta. Y el Señor da una respuesta, y esta respuesta, fíjense, tiene 3 momentos. O el Señor responde a esta pregunta a través de 3 instancias. La primera está en el versículo 24, con una invitación. El Señor dice: esforzaos a entrar. Esforzaos a entrar. La segunda la presenta a través de una condición.
allí en el versículo 27. Hace esta analogía con el padre de familia que va, se levanta, cierra la puerta y no deja abrir a aquellos que golpean, quizás tarde en la noche, y que le dicen: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, por eso tienes que abrirnos. Y el padre de familia dice: no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros. Y el Señor usa esta expresión: hacedores de maldad. A la condición del versículo 24, el Señor agrega una condición de aquellas personas allí en el versículo 27. Y la condición o la característica de estas personas que son hacedores de maldad. Y finalmente, el Señor proyecta hacia el futuro, al después, y le lleva a un lugar que será, en el versículo 28 dice: allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacobo y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Aquí está el paralelo con lo que mi hermano nos ha enseñado en la primera parte, acerca del futuro, donde habrá un registro de las obras del presente y de los labios del Señor escuchar aquella invitación a venir a Él para huir de ese momento. Y aquí hay un paralelo precioso con respecto a ese pasaje. Llama la atención que aquí el Señor dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta. El Señor, a la pregunta de este hombre acerca de si son pocos los que se salvan, direcciona la respuesta y le dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Hay un pasaje paralelo allí en Mateo, el capítulo 7, que habla también de la puerta. En Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, el Señor enseña y allí menciona algo parecido a lo que está diciendo acá. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Miren, el Señor, a una pregunta, si son pocos los que se salvan, direcciona la respuesta. Pero aquí no hay una pregunta establecida. Pero el Señor también toma esa enseñanza y la direcciona a sus auditores. Bueno, aquí tenemos, Él es el gran maestro. El Señor es maestro por excelencia. Nicodemo, cuando vino al Señor, le dijo: maestro, rabí. Y otro dijo: sabemos que tú enseñas con verdad. Sabemos que enseñas con verdad. Él es el maestro que toma la palabra y la lleva al corazón a través de una pregunta, o direcciona a través del mensaje, de la enseñanza, direcciona la palabra para algo importante de sus auditores. La invitación a entrar por la puerta estrecha, la invitación a entrar por la puerta angosta, como dijo el Señor aquí, porque os digo que llegará un momento en que muchos anhelarán entrar y no podrán. ¿Por qué la salvación? ¿Por qué el tema del perdón? ¿Por qué el tema de la salvación debe ser recurrente en nuestras enseñanzas? Porque ese es el mandato del Señor. El Señor encomendó a los suyos de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que
oye y cree tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, el que rechaza creer, el que no quiere creer, ¿habrá aquí alguno de nuestros amigos que está muy familiarizado y acostumbrado a oír un mensaje y realmente no ha puesto atención realmente si ese mensaje ha entrado, calado profundamente en su vida? Si el Evangelio ha sido recibido, si ha abierto su corazón para oír la palabra de Dios y aplicar a su vida la obra de la cruz. El Señor quiere que usted no vaya a aquel lugar del cual oímos en la primera parte. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O como aquí está escrito, aquel lugar que será el llanto y el crujir de dientes. Sí, hay un lugar que evitar. Y el Evangelio se proclama, y el Evangelio se enseña, para que nuestros amigos, nuestros queridos, no vayan a aquel lugar de condenación. Allí en Lucas, el capítulo 16, está la historia contada por el Señor del rico y Lázaro. Un hombre que llega al lugar de tormentos, que estando en aquel lugar piensa en su familia. Él ya ha pasado por la experiencia de la vida y también por la experiencia de la muerte, y abriendo sus ojos está en el lugar de tormentos. Y allí, la vida ya ha pasado, la muerte ya le ha sorprendido. Abre sus ojos, estando en tormentos, ve el lugar en que está, y él expresa que está atormentado en aquella llama, y piensa en su familia, y pide, ruega, que vayan a su familia y les hablen, les prediquen, les enseñen, para que ellos no vengan a este lugar de tormento, porque él estaba atormentado. Y aquí el Señor, a la pregunta si son pocos los que se salvan, el Señor nos lleva y nos invita. Y hay una condición, y la condición de ser hacedores de maldad es la que llevará a aquel lugar de condenación. ¿Por qué la salvación? Solo lo menciono. Yo tengo aquí por lo menos 4 puntos que quizás en otra ocasión lo vamos a desarrollar más. La primera, ¿por qué la salvación? ¿Por qué el Señor invita a esforzarse a entrar? La palabra de Dios nos dice que el hombre está separado de Dios. Isaías 59 dice que nuestros pecados, nuestras iniquidades han hecho división, separación entre nosotros que somos pecadores y el Dios santo y eterno. Es como una gran barrera infranqueable que no puede ser traspasada. Y allí en el relato de Lucas, la barrera se ha transformado en una cima, en un abismo. Y interesante que esa palabra abismo allí, o cima, es la palabra que se usa cuando se bosteza, por ejemplo, se abre la boca y no se pueden juntar. Imposible, cuando uno está bostezando, abre la boca y no se puede cerrar, digamos, hasta que se termina el bostezo. Bueno, esa palabra abertura es la palabra, esa es la misma idea que aparece allí escrito, cima, una gran cima, un gran abismo, infranqueable, está entre, o se ha establecido entre el hombre pecador y el Dios santo. El hombre separado de Dios por causa de sus pecados. ¿Por qué la salvación? Porque el hombre está destituido de la gloria de Dios por causa de sus pecados. Jehová mira mira a los hombres para ver si había algún entendido, todos se han desviado. Todos se han
apartado, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, destituido de la gloria de Dios. La ira de Dios está sobre él. Tercera razón, ¿por qué la salvación? Porque la ira de Dios está sobre el pecador. Dios ama al pecador, pero no ama lo que el pecador hace y que lo aleja de Dios. Y finalmente, el hombre en esa condición, ¿por qué la salvación? Porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y aquí está el Señor respondiendo a aquella pregunta. Y el Señor dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Son palabras solemnes que escuchamos en la primera parte, la enseñanza del Señor también en esta segunda parte, y que la palabra de Dios tenga espacio, cabida en cada uno de nuestros corazones, para aprender del Señor, cómo el Señor enseñaba, cómo el Señor amaba a las multitudes. Ejemplo nos ha dado para que también nosotros amemos a las multitudes y lleguemos con la palabra de Dios para que sean puestos en advertencia y que la palabra de Dios sea la que muestre la solución al problema del pecado. Que el Señor bendiga la doble presentación de su palabra, que el Señor bendiga lo que hemos leído y que el Señor sea honrado cada día y glorificado por nuestras vidas, por lo que se enseña, pero por almas que se doblegan a Él para seguirle o para recibir de Él la salvación. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar para terminar esta reunión. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por nuestro Señor. Él es el gran Maestro, Él amó a las multitudes, Él tuvo compasión de ellas, y esa compasión no solo lo llevó a obrar en sanidad y llevar palabras de consuelo a corazones angustiados y afligidos, sino la compasión del Señor aún le llevó hasta la cruz. Y allí dio su vida por aquellos a los cuales Él llamó amigos. No hay mayor amor que este, dijo el Señor, que aquel que da su vida por sus amigos. Y el Señor dio su vida, Él se entregó a la muerte para que muchos muertos espirituales puedan en Él tener hoy vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, la ira de Dios está sobre él. Llegará el día del lloro y el crujir de dientes. Llegará el día que se estará delante del juez para recibir la sentencia. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué no recibir hoy la invitación del Señor? ¿Por qué no venir a Él hoy? Rogamos por nuestros amigos, rogamos por nuestros hijos, rogamos por nuestros conocidos, que la palabra del Señor corra abundantemente, aún en estos días de pandemia, aún en cuarentena, pero que la palabra de Dios llegue a las casas, al corazón de nuestros queridos. Te damos gracias, nuestro Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.